¿Cuántos saben lo que estamos celebrando en estos días? A ver, ¿quién me puede contestar? ¿Nadie sabe lo que estamos celebrando? ¿Nadie me puede contestar? ¿Eh? ¿Qué estamos celebrando en estos días? Navidad, vale, el nacimiento de Jesús. Y mira, lo podemos encontrar en Isaías capítulo 9, versículo 6 y 7, nos dice así. ¿Lo tenéis? Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David, sobre su reino, disponiéndolo todo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Pues yo quiero hablar de ese niño, pero no del niño nació. Sabemos que hoy es un día de nacimiento cada uno nace en su corazón un día, pero os quiero hablar de ese niño cuando creció, murió, resucitó, estuvo 40 días con los discípulos y se fue. Y entonces a los discípulos dejó un encargo a sus apóstoles, que era id y predicad el evangelio a toda criatura. Y en el capítulo 2 de Hechos, en los versículos 37 o 36 en adelante, vamos a hablar del 36 para tener contexto, del 36 al 39 nos dice lo siguiente. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios ha llamado. Y eso es lo que yo os quiero compartir. Tenemos a un niño que ha nacido y que a estos días todo el mundo va a celebrar, aunque desafortunadamente el mundo lo conoce más por los regalos que van a recibir estos días que por el mayor regalo que nos dio Él. Su mayor regalo no fue el oro, el incienso, la mirra que Él recibió. Su mayor regalo no fue los milagros que Él hizo de sanar enfermos, de levantar muertos. Su mayor regalo fue su muerte en aquella cruz. Porque Él murió para el perdón de los pecados de cada uno de nosotros. Y Él tiene todavía hoy en día el mismo poder, la misma autoridad y el mismo deseo y anhelo con cada uno de nosotros. Y aquel día dice que el día de Pentecostés, o sea, 50 días después, había ido 40 días de que Jesús estuvo con ellos, más 10 que estuvieron apartados. A los 50 días el Espíritu Santo recae sobre los apóstoles y empiezan a hablar. Dice que aquel día había mucha gente, habían romanos, habían árabes, habían griegos, había mucha gente en la ciudad de Jerusalén porque estaban celebrando Pentecostés, una fiesta solemne. Y entonces dice que había un grupo que se burlaban, diciendo que estaban borrachos, otro grupo que atónitos escuchaban, y había un discurso. Salió Pedro y empezó a hablar y les dijo una palabra de salvación. Y cuando llegó la palabra, el espíritu de ellos, los que estaban allí, se compungieron. Porque cuando el Espíritu Santo toca nuestras vidas, nada queda igual. Nos compunge el corazón. Y cuando Pedro habló, no es que se compungieron porque tenía muy buena palabra, porque tenía una gran homilética. Recordemos que era un pescador que apenas unos días atrás había negado a Jesús, que era iletrado, según dice en otra parte de la Escritura. Entonces la elocuencia no estaba muy en él. Pero era el Espíritu Santo el que toca. Igual que en el versículo que pone aquí, el Espíritu de Dios está en este lugar. Y cuando Él está, Él da vida. Y la palabra dice que se compungieron. Eso quiere decir que tuvieron una convicción directamente en su corazón. Tuvieron ese toque que solo el Espíritu Santo puede dar. Yo puedo hablar muy bien. Cualquier predicador puede hablar muy bonito. Te podemos leer la Biblia o enseñar la Biblia. Pero hasta que el Espíritu Santo no toca tu corazón y te compunges, no va a haber un cambio en tu vida. Y ahí es cuando ellos dicen, ¿qué está pasando en mi vida? Yo soy culpable,
Yo he pecado. ¿Cuántos de aquí hemos pecado en alguna ocasión? Sin vergüenza, todos pecáis como yo. Todos pecamos, todos fallamos. Pero cuando el Espíritu Santo toca nuestro corazón, reconocemos y nos damos cuenta de la gracia que Dios derramó. Porque el único ser humano en toda la historia de la humanidad, desde Adán y Eva hasta la actualidad y hasta el último día, solo había un ser humano que no pecó jamás. Y ese ser humano no era un ser humano cualquiera. Era el Hijo de Dios. Era 100% Dios, pero era 100% hombre. Es algo que a veces nos cuesta entender. Jesús estaba en el principio, dice el Evangelio de Juan, y era el Verbo. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Él fue concebido por una virgen. Él fue concebido, como decía mi esposa al principio, por el Espíritu Santo, sin maldad. Él no nació como cada ser humano que nacemos con el pecado original. Dice que por causa de un hombre todos pecamos y estamos muertos y destituidos. Pero por causa de otro hombre fuimos sanados, restaurados y perdonados. Y ese Jesús es el único que habitó, que vivió como tú y como yo. Dice la Biblia que Él tuvo hambre, que Él tuvo sed, que Él pasó necesidades. Él no tenía donde recostar su cabeza. Pero Él, aun siendo perfecto, aun siendo sin mancha, decidió dar su vida por ti y por mí. En aquella cruz colgó los pecados tuyos y míos. Dicen Colosenses que Él clavó el acta de nuestros pecados que nos era contraria en aquella cruz y nos declaró inocentes delante del Padre. Él perdonó hasta el último pecado que vas a cometer de aquí hasta el día que partas o que el Señor venga. Pero ese mismo Señor es el que hoy quiere tocar tu corazón, el que hoy te dice, estoy aquí. Y que hoy cuando podamos salir, podamos hacernos también la misma pregunta, ¿qué haremos? Porque cuando el Espíritu toma el control de tu vida cambia. Y la respuesta de Pedro no fue una respuesta, bueno, está bien, venid, sigan adelante, acepta al Señor. No, la respuesta de Pedro fue, lo encontramos en el versículo 38, arrepentíos y bautícese. ¿Qué significa arrepentirnos? Arrepentirnos no es llorar, arrepentirnos no es siento lástima, arrepentirnos no es tener pena, arrepentirnos quiere decir hacer un cambio de dirección. El arrepentimiento es, si yo voy pecando por aquí, voy a cambiar mis hábitos, voy a transformarme, voy a dejar de hacer lo que hacía antes para empezar a hacer lo que Dios quiere. Voy a dejar esa forma de vida antigua que me era contraria conforme a Dios y voy a empezar a caminar conforme a lo que Él me enseña. Y eso es lo que Pedro les está diciendo, arrepentíos. El arrepentimiento es necesario porque sin arrepentimiento no podremos ir al cielo. Cuando no hay arrepentimiento, ¿sabéis lo que hay? Orgullo. Y el orgullo es lo que te impide arrepentirnos. Porque ¿yo por qué me tengo que arrepentir? Si yo soy buena gente. Pues si yo no he hecho nada, que se arrepienta el otro. Y eso lo único que implica en nosotros es orgullo y es soberbia. Delante del Señor todos somos culpables. Todos en alguna ocasión hemos mentido, hemos robado, nos hemos saltado todos los mandamientos. Porque uno dirá, no, pero yo no he matado nunca. Bueno, Jesús dijo que cuando tú le dices tonto o insultas a una persona o guardas rencor hacia esa persona, en tu corazón ya lo has matado, ya has cometido asesinato. Con lo cual todos hemos matado, todos hemos robado, todos hemos hecho todo lo que es contrario a Dios. Cuando nos arrepentimos debemos empezar a caminar en ese camino. Y cuando cambiamos de vida, no vamos solos, porque ya no lo hacemos en nuestras fuerzas, que es lo que Pedro les va a decir luego un poco más tarde. Entonces necesitamos primero arrepentirnos, y el arrepentimiento es personal. Yo no me puedo arrepentir por los pecados de mi hija, yo no me puedo arrepentir por los pecados de mi esposa. Cada uno debe tomar esa acción en su corazón, decidir desde ahora en adelante qué quiero hacer con mi vida. Porque tengamos en cuenta una cosa, este tiempo acabará, bien sea que nosotros partamos con el Señor porque nos muramos, bien sea porque llegue el día del arrebatamiento y el Señor venga por su iglesia. Pero este tiempo acabará. Y cuando pase este tiempo, solo tenemos dos opciones, no hay más. No hay purgatorio ni camino intermedios. Tenemos opción A, vamos al cielo porque somos justificados por el poder del Señor. Opción B, vamos al infierno condenados por nuestros pecados. Y si aquí muchas veces decimos que esto es un infierno en la vida, imaginaos una eternidad
donde la Biblia dice que es el llorar y el crujir de dientes, donde la Biblia nos dice que allí clamaremos por la muerte y aún la muerte pasará de largo, donde todo lo que el enemigo nos vende ahora de que no, si en el infierno está muy guay, hay fiestas, son mentiras, porque dice que es un lago de fuego y azufre donde te consumirás pero no te quemarás nunca. Y eso nos cae porque somos pecadores. La única manera de evitar el infierno es arrepentirnos en nuestro corazón, cambiar nuestras acciones. ¿Quiere decir que si me arrepiento nunca más voy a pecar? No. Tendremos que arrepentirnos varias veces. Según vamos cometiendo pecados, nuestro corazón nos va a ir llevando al arrepentimiento. Pero ese arrepentimiento es el que nos va a llevar a donde la Biblia dice que hay un mar de cristal, donde hay calles de oro, donde tendremos paz, donde nunca más habrá llanto ni lágrima, donde el Señor mismo enjuagará nuestras lágrimas, donde estaremos cara a cara con el que nos creó y donde podremos tener una vida de paz y tranquilidad, donde el león y el cordero pacerán juntos, donde el niño tomará a las fieras. O sea, tendremos un lugar totalmente diferente. Pero para eso necesitamos primero arrepentirnos. El arrepentimiento es algo interno y personal. Cuando nos arrepentimos, dice el Señor que en el momento que nosotros nos arrepentimos, Él perdona nuestros pecados. Cuando aceptamos al Señor en nuestro corazón, el Señor entra a formar parte de nosotros. Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10 dice que con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Con lo cual, cuando yo confieso que el Señor es mi Dios y mi Salvador y me arrepiento de mis pecados y lo creo en mi corazón, que Dios lo levantó de los muertos y que ese mismo Dios es el que está conmigo, entonces seremos salvos. Porque debemos creer, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y debemos creer que Él es el que te perdona. Él es el que te salva. Él es el que ha hecho todo lo que hoy en día necesitamos. Y el segundo paso que le dice Pedro es bautícese. ¿Qué es bautizarnos? Oye, yo ya me bauticé de pequeño, ya mis papás me bautizaron. Bueno, hicieron fiesta gracias a ti, hicieron fiesta, hicieron jolgorio, pero el bautismo es algo que debemos hacer responsablemente y de adultos. El bautismo quiere decir inversión. El bautismo no es el que te va a llevar al cielo, sino que es un acto público de reconocer que lo que yo me he arrepentido, ahora quiero declarar a los demás que voy a seguir a Cristo. Y el bautismo es un simbolismo de cuando te metes en el agua, de decir, dejo mi vida vieja pasada atrás, la ahogo aquí en este agua, y cuando salgo, ahora quiero salir como una nueva criatura. Y la palabra dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas ya pasaron. Olvídate ya de lo que hiciste ayer, la semana pasada, el año pasado, ya aquello pasó, pero ahora tenemos un presente y un futuro. Dentro de 5 años, tu futuro será dependiendo de las decisiones que tomes hoy. Y hoy estás aquí por causa de las decisiones que tomaste tiempo atrás. Porque así como nosotros pensamos y tomamos decisiones, nos van a llevar por un camino o por otro. Y eso es lo que Pedro les está transmitiendo a ellos. Arrepentíos, cree en tu corazón que Dios te puede salvar. Aquel que crucificaste no fue para mal, fue para bien. Una vez a José vinieron sus hermanos y él fue y les pidió perdón. Y él le dijo, vosotros pensasteis que estabais haciendo algo mal para mi vida, pero Dios tenía otros planes diferentes. Y eso mismo es lo que pensaban en aquellas épocas con Jesús. Vosotros lo matasteis, nosotros lo matamos. Pero no es que lo matáramos para cosa mala, sino porque si Jesús no moría en aquella cruz, si Él no pagaba el precio, si Él no daba su vida por perdón para nosotros, hoy en día no tendríamos la salvación. Así que cuando creemos y nos arrepentimos, entonces dice que llegará la promesa. En el versículo 39 dice, porque para vosotros es la promesa. La salvación no es solo para los que están cerca, no es solo para los judíos. Dice que es para los que están cerca, para los que están lejos y para los hijos. Cuando nosotros creemos, la promesa sigue vigente. El mismo Dios que estaba el día de Pentecostés es el mismo Dios que está hoy aquí. El mismo Espíritu Santo que se movía allí y provocó que aquel día más de 3.000 personas conocieran y se acercaran a Dios, es el mismo Dios que hoy está aquí, el mismo Espíritu Santo que hoy está aquí y que puede hacer compulgir tu corazón y que hoy puede traerte una vida nueva. Porque cuando creemos en Dios, cuando aceptamos al Señor, Él puede cambiar, y no solamente cambiar, Él va a borrar todo tu pasado. Dice que cuando nos arrepentimos, Él echa todos nuestros pecados en el fondo del mar,
donde nunca más habrá memoria de ellos. O sea, cuando tú te arrepientes, ya Él te dice, eres mi hija, eres mi hijo, bienvenido a casa, y hay más fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Así que la respuesta al arrepentimiento, el Señor nos da una promesa. Él no te va a dejar que te arrepientas para nada. Te va a dar una promesa de salvación, una promesa de vida eterna, una promesa de llenura del Espíritu Santo, una promesa en la cual vas a empezar a experimentar, a vivir y a transformar tu vida. ¿Y por qué sabemos eso? Porque la salvación es inmediata. Y en el momento que tú decides aceptar a Cristo, en ese mismo momento, no tienes que hacer ningún cursillo, ni tienes que esperar 4 meses a ver si vuelve a pecar, vamos a tener ahí en prueba a ver si peca o no peca, a ver si es verdad o no. En el momento que te arrepientes es inmediato. Es en el momento en el que el arrepentimiento genuino aviva el poder de Jesús en tu vida y hace que el Espíritu Santo empiece a entrar en ti. Y vas a ver que tu vida es totalmente diferente. Y eso es lo que ellos dijeron, ¿qué haremos? La pregunta sigue estando hoy aquí también. ¿Qué haremos? El llamado es claro, arrepentirnos, bautizarnos, creer en Jesús. Y la pregunta y la respuesta de Jesús es, bienvenido, te he hallado. Así que hoy, en un día que estamos celebrando a Jesús y que sabemos que Él vino y que nos trajo regalos y que es el día de Navidad donde nos reunimos las familias, donde pasamos un rato bueno, ese es el mismo Jesús que hoy está aquí en la puerta llamándote y diciendo, oye, ¿quieres aceptar el mejor regalo? ¿Quieres recibir el regalo que no se va a podrir, el regalo que no se va a perder, el regalo que no te lo van a poder robar? Porque cualquier regalo, tú puedes tener un iPhone, una PlayStation, un super chalet, pero si no lo cuidas se va a perder, te lo pueden robar, pero hay un regalo que no te pueden robar, que no te pueden quitar, que jamás vas a perder si tú decides aceptar al Señor, que es la vida eterna. Una vida que tu vida va a cambiar, tu vida va a empezar a experimentar valores diferentes. ¿Vas a dejar de sentir problemas? No. ¿Vas a dejar de tener dolor de cabeza? Pues probablemente no. ¿Vas a dejar de tener situaciones complejas con tu jefe, con tu esposo, con tu esposa? Probablemente no. Pero la forma de responder, la forma de actuar va a ser totalmente diferente. Porque ya no actuaremos conforme a este mundo, sino conforme al Espíritu Santo nos enseña. Y vamos a cambiar en amor, vamos a cambiar en un camino nuevo, no ajeno de problemas, pero sí sabiendo que no estemos solos. Hay una promesa que dice que aunque padre y madre te dejaren y todo el mundo te desecharen, con todo yo te recogeré. Él no te va a dejar. Y la promesa dice, he aquí que yo estaré todos los días hasta el fin de los tiempos con vosotros. Él no te va a dejar, Él no te va a desamparar, Él no te va a abandonar, pase lo que pase y hagas lo que hagas. Así que hoy, como aquel día Pedro dijo, la pregunta es la misma, la respuesta sigue siendo la misma. El mismo Dios que actuó sobre aquel apóstol y aprovecharon y se bautizaron y se arrepintieron aquel día más de 3.000 personas, es el mismo que puede cambiar tu vida. Así que si hay alguien que todavía no haya aceptado al Señor, si hay alguien de los que nos visitan que diga, yo quiero volver al Señor, yo me he apartado durante un tiempo, yo quiero recibir nuevamente los caminos, hoy es un día para el perdón, para el arrepentimiento y para volver a tomar, porque la promesa es para cada uno de vosotros. La promesa sigue vigente. Así que si hay alguien, me gustaría que pudiera levantar su mano, podamos orar por él o por ella y podamos acercar al Señor.